¿Alguna vez te has preguntado cómo es escuchar directamente la voz de Dios? Ezequiel 1:1 nos cuenta que los cielos se abrieron y este joven sacerdote vio visiones de Dios junto al río Quebar. La mayoría de las personas asume que los profetas siempre fueron hombres valientes y seguros. Pero la historia nos muestra que Ezequiel era un sacerdote exiliado, arrancado de su tierra, viviendo entre extraños en Babilonia. En esta historia, vamos a explorar 3 verdades sorprendentes. Primero, descubriremos cómo un hombre común recibió visiones extraordinarias. Segundo, entenderemos por qué Dios eligió hablar en el momento más oscuro de Israel. Y finalmente, veremos cómo estas antiguas profecías siguen hablando hoy. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. El año es 593 a.C. El río Quebar fluye tranquilamente por las llanuras de Babilonia. Entre los exiliados judíos hay un hombre llamado Ezequiel. Su nombre significa Dios fortalece. Es un sacerdote por linaje, hijo de Buzi. Debería estar sirviendo en el templo de Jerusalén. Pero en lugar de eso, está aquí, en tierra extranjera, entre compatriotas derrotados. Ezequiel tiene 30 años. Esta es la edad en que los sacerdotes comenzaban su servicio oficial en el templo. Pero no hay templo aquí, no hay altar, no hay sacrificios, solo recuerdos de lo que fue y preguntas sobre lo que será. Los exiliados se sientan junto al río y lloran. Recuerdan Sión. Recuerdan las festividades, recuerdan cuando Dios parecía estar cerca. Entonces sucede algo extraordinario. El cielo se abre. No es una metáfora, no es poesía. Ezequiel describe con precisión de testigo ocular lo que ve. Primero viene un viento tempestuoso del norte, luego una gran nube con fuego centelleante, un resplandor alrededor de ella, y en el centro, algo como metal refulgente. Dentro de este fuego aparecen 4 seres vivientes. Su apariencia es humana, pero no completamente. Cada uno tiene 4 caras: de hombre, de león, de buey y de águila. Cada uno tiene 4 alas. Sus piernas son rectas y sus pies brillan como bronce pulido. Bajo sus alas tienen manos humanas. Se mueven en perfecta coordinación, sin volverse. Van directamente hacia adelante. Junto a estos seres hay ruedas. Ruedas dentro de ruedas. Su estructura es complicada, casi imposible de describir con palabras humanas. Las ruedas brillan como crisólito. Están llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes se mueven, las ruedas se mueven con ellos. Cuando se elevan del suelo, las ruedas se elevan también. El espíritu de los seres está en las ruedas. Sobre las cabezas de estos seres hay algo como una bóveda. Brilla como cristal asombroso. Bajo esta bóveda, las alas de los seres se extienden tocándose mutuamente. Cuando se mueven, el sonido de sus alas es como el rugido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumulto de un ejército. Pero esto es solo el comienzo. Por encima de la bóveda hay algo semejante a un trono, y sobre la forma del trono hay una figura con apariencia humana. De su cintura hacia arriba parece metal refulgente rodeado de fuego. De su cintura hacia abajo parece fuego con resplandor alrededor. Este resplandor es como el arco iris en las nubes en día de lluvia. Esta es la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando Ezequiel ve esto, cae sobre su rostro. Está abrumado, está aterrorizado, está maravillado. Esta no es una experiencia cómoda o reconfortante. Es profundamente perturbadora y completamente transformadora. Entonces escucha una voz. La voz le habla directamente. Hijo de hombre, dice la voz. Este será el título que Dios usará para Ezequiel una y otra vez.
Le recuerda su humanidad frente a la divinidad. Ponte de pie, dice la voz, y te hablaré. El Espíritu entra en Ezequiel y lo levanta. Ahora puede escuchar con claridad. Te envío a los hijos de Israel, dice Dios, a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres han pecado contra mí hasta este mismo día. Son hijos de rostro duro y corazón obstinado. Les dirás, así dice el Señor Dios. Dios advierte a Ezequiel, ellos no te escucharán, son rebeldes, son como espinos y aguijones. Vives entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni te atemorices ante ellos. Hablarás mis palabras, ya sea que escuchen o no. Tu trabajo no es hacerlos obedecer. Tu trabajo es hablar la verdad. Entonces Dios le muestra a Ezequiel un rollo escrito por ambos lados. En él están escritas endechas, lamentaciones y ayes. Come este rollo, le dice Dios. Ve y habla a la casa de Israel. Ezequiel abre su boca y Dios le da a comer el rollo. Sabe dulce como la miel en su boca. Pero el mensaje que contiene es amargo. Es un mensaje de juicio, de destrucción, de pérdida. Ezequiel queda transformado. Ya no es simplemente un sacerdote exiliado, es un profeta. Tiene un mensaje de Dios y debe entregarlo sin importar el costo. El Espíritu lo levanta y lo lleva. Escucha detrás de él un gran estruendo. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Regresa a los exiliados en Tel Aviv, junto al río Quebar. Se sienta entre ellos durante 7 días, atónito y abrumado. ¿Por qué Dios eligió este momento para hablar? ¿Por qué llamó a un profeta en el exilio en lugar de en Jerusalén? Estas preguntas han intrigado a eruditos durante siglos. Algunos dicen que Dios quería mostrar que su presencia no estaba limitada al templo. Otros argumentan que el mensaje necesitaba comenzar entre los que ya habían perdido todo. Pero hay otra teoría más controversial. ¿Y si Dios estaba preparando un remanente que vería más allá de la destrucción hacia la restauración? Suscríbete para más revelaciones bíblicas que desafiarán lo que creías saber sobre los profetas del Antiguo Testamento. Lo que viene después en la historia de Ezequiel es aún más extraordinario, porque este llamado junto al río es solo el principio. Las visiones se volverán más extrañas, los mensajes se harán más duros, y las acciones que Dios pedirá de su profeta serán completamente impactantes. Pero primero, debemos entender completamente lo que significa ver la gloria de Dios. Y esa gloria está a punto de revelarse de maneras que ningún profeta anterior había experimentado. Capítulo 2. Visiones de fuego y ruedas. ¿Qué significan realmente las visiones de Ezequiel? Durante 2500 años, eruditos han debatido sobre las ruedas dentro de ruedas y los seres con 4 caras. Algunos dicen que son descripciones literales de la corte celestial. Otros argumentan que son símbolos complejos del poder de Dios. Pero hay interpretaciones más controvertidas que raramente se discuten en las iglesias tradicionales. Y estas interpretaciones podrían cambiar completamente cómo entendemos no solo a Ezequiel, sino toda la naturaleza de la profecía bíblica. Los 4 seres vivientes han fascinado a intérpretes durante milenios. En la tradición judía, estos seres son identificados como querubines. Son los guardianes del trono de Dios. Aparecen en otros lugares de la Escritura. En el Génesis, querubines con espadas de fuego guardan el camino al árbol de la vida después de la expulsión de Adán y Eva. En el tabernáculo y el templo, imágenes de querubines cubren el arca del pacto. Pero las descripciones de Ezequiel son más detalladas que cualquier otra en la Biblia. Cada ser tiene 4 caras. La cara de hombre representa inteligencia y razón. La cara de león
representa poder y realeza. La cara de buey representa fuerza y servicio. La cara de águila representa velocidad y visión celestial. Juntas, estas caras abarcan toda la creación. Representan lo más alto de cada categoría de vida terrenal. Las 4 alas de cada ser también tienen significado. 2 alas se extienden para tocar las alas de los seres adyacentes. Esto representa unidad y coordinación en el servicio divino. Las otras 2 alas cubren sus cuerpos. Esto representa modestia y reverencia ante la presencia de Dios. Incluso estos seres gloriosos se cubren a sí mismos en adoración. Las ruedas son quizás el elemento más misterioso. Ezequiel las describe como ruedas dentro de ruedas. Esto sugiere que podían moverse en cualquier dirección sin girar. Eran omnidireccionales. Las ruedas están llenas de ojos por todas partes. Estos ojos representan omnisciencia. Nada está oculto de la visión de Dios. El movimiento de las ruedas está perfectamente sincronizado con el movimiento de los seres vivientes. Algunos intérpretes modernos han propuesto teorías extraordinarias sobre estas ruedas. En los años 60 y 70, autores como Erich von Däniken sugirieron que Ezequiel estaba describiendo algún tipo de nave espacial alienígena. Esta interpretación fue popularizada en libros de pseudociencia, pero carece de apoyo serio entre eruditos bíblicos. Las descripciones de Ezequiel encajan perfectamente dentro del contexto de la literatura apocalíptica del antiguo Cercano Oriente. La bóveda sobre las cabezas de los seres es descrita como cristal asombroso. En el pensamiento antiguo, el cielo era visto como una bóveda sólida que separaba las aguas de arriba de las de abajo. Esta imagen aparece en Génesis 1. La bóveda cristalina de Ezequiel representa el firmamento celestial. Es la base del trono de Dios. Es donde lo divino encuentra lo creado. El trono mismo es crucial. Está hecho de algo que parece zafiro. El zafiro en el mundo antiguo no era exactamente lo que llamamos zafiro hoy. Era probablemente lapislázuli, una piedra azul profunda altamente valorada. Este color azul representa lo celestial, y sobre este trono está la figura con apariencia humana. Esta es la representación más directa de Dios en todo el libro. Aquí hay algo controversial que muchos pasan por alto. Dios aparece en forma humana. Ezequiel usa lenguaje cuidadoso. Dice como la apariencia de un hombre. No dice que Dios es un hombre. Está describiendo cómo apareció la gloria de Dios a sus ojos humanos. Pero esta visión plantea preguntas teológicas profundas. ¿Por qué Dios elige revelarse en forma humana? ¿Qué dice esto sobre la relación entre lo divino y lo humano? Para los cristianos, esta visión prefigura la encarnación de Cristo. Ven en la figura humana sobre el trono una anticipación de Jesús, quien es plenamente Dios y plenamente hombre. Para los judíos, esta visión enfatiza que Dios trasciende toda forma, pero puede manifestarse de maneras que los humanos puedan comprender de alguna manera. Ambas interpretaciones reconocen el misterio profundo aquí. El fuego que rodea la figura es significativo. En la Biblia, el fuego representa la presencia y la santidad de Dios. Moisés encuentra a Dios en la zarza ardiente. Dios desciende sobre el monte Sinaí en fuego. La gloria de Dios llena el tabernáculo como fuego. Este mismo fuego ahora aparece en la visión de Ezequiel, pero no es fuego destructivo. Es fuego glorioso, fuego purificador, fuego que revela en lugar de consumir. El arco iris alrededor del trono evoca el pacto de Dios con Noé en Génesis 9. Después del diluvio, Dios coloca un arco iris en las nubes como señal de su promesa de nunca destruir nuevamente la tierra con agua.
El arco iris en la visión de Ezequiel recuerda a los espectadores que incluso en el juicio, Dios es fiel a sus pactos. La misericordia siempre acompaña la justicia. Comenta abajo qué crees que significan realmente estas visiones. ¿Son descripciones literales de realidades celestiales? ¿Son símbolos teológicos profundos? ¿O son algo completamente diferente? Pero aquí está lo que no podemos ignorar. Estas visiones transformaron completamente a Ezequiel. Lo prepararon para un ministerio que sería más difícil que cualquier cosa que pudiera imaginar. Y estas mismas visiones contienen claves para entender no solo el libro de Ezequiel, sino la naturaleza misma de cómo Dios se revela a la humanidad. Hay un detalle más que a menudo se pasa por alto. La visión viene del norte. En la geografía bíblica, el norte es la dirección desde la cual viene el peligro. Los invasores entraban a Israel desde el norte. Babilonia estaba al noreste. El exilio vino del norte. Pero también el norte era la dirección mítica de la morada de Dios en el pensamiento del antiguo cercano oriente. Entonces, esta visión viene de la dirección del juicio y de la presencia divina simultáneamente. ¿Puede Dios estar presente en el juicio? ¿Puede la gloria de Dios manifestarse en el exilio? Estas preguntas habrían sido impensables para muchos israelitas. Creían que Dios vivía en el templo de Jerusalén, pero Ezequiel está en Babilonia y Dios está aquí también. Esto redefine completamente el entendimiento de dónde y cómo Dios está presente. No está limitado a un lugar, no está confinado a un edificio. Su gloria puede aparecer en cualquier lugar, incluso en tierra extranjera. Y lo que esto significa para el futuro de Israel está a punto de revelarse en mensajes que nadie quiere escuchar. Capítulo 3. El mensaje que nadie quiere escuchar. ¿Qué harías si Dios te dijera que entregaras un mensaje que arruinaría toda esperanza? Ezequiel enfrenta exactamente esta situación. Sus compatriotas en el exilio se aferran a la creencia de que pronto volverán a casa. Piensan que el exilio es temporal, un castigo menor, pero el mensaje de Dios a través de Ezequiel es devastadoramente diferente. Jerusalén será completamente destruida, el templo será quemado, y la gloria de Dios abandonará a su pueblo. La mayoría de las personas asume que los profetas siempre traen mensajes de esperanza, pero la historia muestra que los verdaderos profetas a menudo deben hablar verdades dolorosas antes de que pueda venir la restauración. En este mensaje caminaremos a través de 3 realidades difíciles. Primero, o veremos por qué Dios debe juzgar a su propio pueblo. Segundo, entenderemos el papel del profeta como atalaya. Y tercero, exploraremos qué pasa cuando la gente rechaza la advertencia. Y una vez que comprendamos estas verdades incómodas, veremos por qué eran absolutamente necesarias. Dios le da a Ezequiel una comisión específica. Hijo de hombre, te he puesto como atalaya para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Un atalaya en el mundo antiguo tenía una responsabilidad crucial. Se paraba en la muralla de la ciudad, vigilaba el horizonte en busca de enemigos que se acercaban. Cuando veía peligro, tocaba la trompeta de advertencia. Si advertía y la gente no escuchaba, su sangre estaba sobre sus propias cabezas. Pero si no advertía, sería considerado responsable de sus muertes. Esta es la posición de Ezequiel. Debe advertir sobre el juicio que viene. Si advierte y la gente se arrepiente, habrá salvado sus vidas. Si advierte y no escuchan, al menos habrá cumplido su deber. Pero si no advierte en absoluto, Dios lo hará responsable.
Esta es una carga tremenda para llevar. El destino de las almas está conectado a la fidelidad del profeta. El mensaje es claro y terrible. Jerusalén caerá. Los exiliados en Babilonia creen que los que quedaron en Jerusalén son los afortunados. Piensan que son los que Dios favorece. Pero Dios dice lo contrario. Los que están en Jerusalén están maduros para el juicio. Han continuado en idolatría. Han profanado el templo. Han ignorado las advertencias de profetas anteriores como Jeremías. Ezequiel debe declarar que 1/3 de la población de Jerusalén morirá de hambre y enfermedad. 1/3 caerá por la espada alrededor de la ciudad, y el 1/3 final será esparcido a todos los vientos, perseguidos por la espada. Esta no es una metáfora, es una profecía literal de lo que sucederá cuando Babilonia asedia finalmente la ciudad en 586 a.C. ¿Por qué Dios permite tal devastación? Esta es una pregunta que ha molestado a creyentes durante milenios. Algunos dicen que Dios es simplemente justo y debe castigar el pecado. Otros argumentan que el juicio es medicinal, diseñado para traer arrepentimiento. Pero hay otra perspectiva más controversial. ¿Y si el juicio es necesario para limpiar completamente el sistema corrupto, para que pueda ocurrir una verdadera restauración? Piensa en esto. El templo de Jerusalén se ha convertido en un centro de sincretismo. La gente adora a Yahvé, pero también a ídolos extranjeros. Los sacerdotes realizan rituales paganos dentro del mismo templo. Los líderes oprimen a los pobres. Los profetas falsos prometen paz cuando no hay paz. Todo el sistema religioso y social está corrompido desde adentro. ¿Puede reformarse tal sistema? ¿O debe ser completamente desmantelado? Ezequiel ve visiones de las abominaciones dentro del templo. Dios lo lleva en visión a Jerusalén. Le muestra ídolos ocultos en habitaciones secretas del templo. Ve a ancianos de Israel quemando incienso a imágenes de reptiles y animales detestables en las paredes. Ve a mujeres sentadas a la entrada del templo llorando por Tamuz, un dios de fertilidad pagano. Ve a 25 hombres en el atrio interior del templo, de espaldas al santuario de Dios, inclinándose hacia el este, adorando al sol. Estas no son violaciones menores. Esto es apostasía completa. El lugar donde la gloria de Dios debería habitar se ha convertido en un lugar de abominación. Y Dios le dice a Ezequiel: ¿ves esto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá hacer estas abominaciones. Han llenado la tierra de violencia y me provocan continuamente a ira. Dale like si esta verdad te impacta tanto como impactó a Ezequiel. El juicio no es arbitrario. Es la respuesta necesaria a la rebelión prolongada y deliberada. Pero aquí está la parte que muchos pierden. Incluso en este mensaje de juicio hay invitaciones al arrepentimiento. Ezequiel dice: arrepentíos y apartaos de vuestras abominaciones. Apartad vuestro rostro de todas vuestras transgresiones. El juicio no es inevitable si hay verdadero arrepentimiento, pero el pueblo no quiere escuchar. Los exiliados en Babilonia piensan que Ezequiel es demasiado extremo. Dicen que es un alarmista. Los que están en Jerusalén ignoran sus advertencias completamente. Confían en profetas falsos que prometen que todo estará bien. Un profeta llamado Ananías incluso profetiza que en 2 años los tesoros del templo serán devueltos de Babilonia y el exilio terminará. Pero Jeremías y Ezequiel dicen que el exilio durará 70 años. ¿A quién debe creer el pueblo? ¿A los profetas que dicen lo que quieren escuchar? ¿O a los profetas que dicen verdades duras? Esta es la eterna lucha. La naturaleza humana
prefiere consuelo a verdad. Queremos creer que todo estará bien sin cambio real. Pero Dios envía profetas verdaderos precisamente porque dice la verdad incluso cuando duele. Ezequiel les advierte sobre los falsos profetas. Dice que son como zorros entre ruinas. Profetizan de su propia imaginación. O no han visto ninguna visión de Dios. Dicen, el Señor dice, cuando el Señor no los ha enviado. Estos falsos profetas están llevando al pueblo por mal camino, asegurándoles seguridad cuando el desastre se acerca. El contraste es claro. Los profetas verdaderos traen mensajes que confrontan y desafían. Los profetas falsos traen mensajes que consuelan y confirman lo que la gente ya quiere creer. Los profetas verdaderos llaman al arrepentimiento. Los profetas falsos permiten la complacencia. Los profetas verdaderos advierten sobre consecuencias. Los profetas falsos prometen bendiciones sin condiciones. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica y se repite hoy. ¿Cómo podemos distinguir la verdad del error? ¿Cómo sabemos qué voces escuchar? Ezequiel nos da pistas. Los profetas verdaderos son validados cuando sus profecías se cumplen. Sus mensajes son consistentes con el carácter revelado de Dios. Llaman al pueblo de vuelta al pacto en lugar de alejarlo de él. Comparte este video con quienes necesitan escuchar verdad en lugar de simplemente consuelo. Porque lo que sucede después en la historia de Ezequiel confirmará quién está diciendo la verdad. El juicio que predice realmente vendrá. Jerusalén realmente caerá. Y la gloria de Dios realmente partirá del templo. Pero antes de que eso suceda, Ezequiel debe realizar algunas de las acciones más extrañas y perturbadoras que cualquier profeta haya hecho jamás. Estas acciones impactarán a la gente y las obligarán a prestar atención de maneras que las palabras solas nunca podrían. Capítulo 4. Acciones que hablan más que palabras. ¿Cuál es la forma más extrema en que Dios ha llamado tu atención? Para los exiliados en Babilonia, Dios usa métodos tan impactantes que nadie podría ignorarlos. Dios ordena a Ezequiel realizar actos proféticos que son extraños, incómodos y completamente inolvidables. Estas no son simples ilustraciones, son encarnaciones físicas del juicio que viene, y algunas son tan perturbadoras que nos hacen preguntarnos hasta dónde irá Dios para que su pueblo escuche. Dios le dice a Ezequiel que tome un ladrillo de arcilla. Debe dibujar en él la ciudad de Jerusalén. Luego, debe construir obras de asedio alrededor de ella, rampas, campamentos, arietes. Debe colocar una plancha de hierro entre él y el ladrillo como un muro. Luego debe acostarse de lado y mirar el ladrillo. Esta es una dramatización del asedio que viene sobre Jerusalén. Pero esto es solo el comienzo. Dios le dice a Ezequiel que se acueste sobre su lado izquierdo durante 390 días. Cada día representa un año de la iniquidad de Israel. Luego debe acostarse sobre su lado derecho durante 40 días, representando 40 años de la iniquidad de Judá. Esto suma 430 días acostado de lado, más de un año de su vida. ¿Cómo se supone que debe hacer esto? ¿Puede levantarse en absoluto? El texto dice que Dios pondrá cuerdas sobre él para que no pueda volverse hasta que complete los días. Algunos eruditos creen que esto significa que estaba confinado a acostarse durante las horas del día cuando podía ser visto, pero podía moverse por la noche. Otros creen que es más literal. De cualquier manera, es una demostración física extrema de la carga del pecado de Israel. Mientras está acostado, Ezequiel debe comer una ración limitada de comida. Debe pesar 20 siclos de pan cada día
y beber una sexta parte de un hin de agua. Esto equivale a aproximadamente 8 onzas de pan y 2/3 de un cuarto de agua. Esta es una ración de hambruna. Representa lo que la gente de Jerusalén comerá durante el asedio. Pero la parte más impactante viene después. Dios le dice a Ezequiel que hornee su pan sobre excremento humano a la vista de todos. Esto representa cuán contaminado se volverá todo durante el asedio. Incluso la comida estará impura. Ezequiel protesta. Dice: «Ah, Señor Dios, nunca me he contaminado, nunca he comido nada inmundo desde mi juventud. Soy sacerdote. Esto violaría todas las leyes de pureza. Dios concede». Dice que puede usar estiércol de vaca en lugar de excremento humano, pero el punto permanece. La impureza está llegando. La gente será forzada a cosas inimaginables durante el asedio. Nada permanecerá limpio o santo. Esta es la realidad brutal del juicio. Luego Dios le dice a Ezequiel que se afeite la cabeza y la barba con una espada afilada. Para un sacerdote, esto era vergonzoso. La ley prohibía a los sacerdotes afeitarse la cabeza. Pero Ezequiel debe hacerlo como señal. Debe dividir el cabello en 3 partes. 1/3 debe quemarlo en el fuego en medio de la ciudad dibujada en el ladrillo. 1/3 debe cortarlo con la espada alrededor del ladrillo. Y 1/3 debe esparcirlo al viento mientras blande una espada detrás de él. Esto representa el destino de la gente de Jerusalén. 1/3 morirá por fuego y hambruna en la ciudad. 1/3 caerá por la espada alrededor de ella, y 1/3 será esparcido a las naciones. Pero Ezequiel debe tomar unos pocos cabellos del tercio que se esparce y atarlos en el pliegue de su manto. Estos representan el remanente que sobrevivirá. ¿Por qué Dios requiere estas acciones tan extremas? ¿No podría Ezequiel simplemente decir las palabras? El pueblo del antiguo Cercano Oriente entendía el poder de los actos simbólicos. Las acciones comunicaban de maneras que las palabras solas no podían. Cuando un profeta actuaba algo, no solo lo predecía, sino que de alguna manera lo representaba y lo hacía más real y presente. Piensa en otras instancias bíblicas. Isaías camina desnudo y descalzo durante 3 años como señal contra Egipto y Etiopía. Jeremías lleva un yugo en su cuello para simbolizar el sometimiento a Babilonia. Oseas se casa con una prostituta como imagen de la infidelidad de Israel hacia Dios. Los profetas encarnan sus mensajes. Sus vidas se convierten en parábolas vivientes. Los actos de Ezequiel son especialmente dramáticos porque está entre los exiliados. Está entre su propio pueblo día tras día. No puede esconderse después de entregar su mensaje. Vive con la reacción de la gente. Soporta sus burlas, su desprecio, su rechazo. Esto hace su ministerio profético aún más difícil. Suscríbete para descubrir más sobre los métodos impactantes que Dios usa para comunicar verdad. Los vecinos de Ezequiel deben haberlo pensado loco. Imagina vivir al lado de un hombre que se acuesta de lado por meses, que cocina su comida sobre estiércol, que se afeita la cabeza con una espada, que habla constantemente sobre la destrucción venidera. No sería el vecino más popular, pero ese es precisamente el punto. Dios no llamó a Ezequiel a ser popular, lo llamó a ser fiel. Su trabajo no es hacer que la gente se sienta bien, es decir la verdad sin importar cuán incómoda sea. Y la verdad es que el juicio está llegando, a menos que haya arrepentimiento. Las acciones extrañas de Ezequiel graban este mensaje en las mentes de todos los que lo ven. Hay algo profundamente conmovedor en la obediencia de Ezequiel. Dios le pide cosas humillantes, incómodas, físicamente exigentes, y Ezequiel las hace. No se queja, no negocia,
Solo protesta sobre la comida inmunda porque viola su identidad sacerdotal central. Pero cuando Dios hace una concesión, Ezequiel procede. Esta es obediencia radical. ¿Qué nos enseña esto sobre el discipulado? Sobre seguir a Dios incluso cuando es difícil, o costoso y socialmente vergonzoso. Ezequiel nos muestra que el verdadero servicio profético requiere sacrificio personal. No es glamoroso, no es cómodo, pero es necesario. Y Dios honra a quienes están dispuestos a pagar el precio de la fidelidad. Comenta abajo si crees que podrías obedecer como Ezequiel obedece. Las acciones de Ezequiel comunican verdades más allá de las palabras. Pero incluso estos actos dramáticos no son lo más impactante que sucederá. Porque pronto, la gloria de Dios misma hará algo que nadie pensó que fuera posible. Algo que cambiará para siempre el entendimiento de Israel sobre dónde vive Dios y cómo se relaciona con su pueblo. Y cuando la gloria se va, la realidad del abandono se vuelve aterradoramente clara. Capítulo 5. Cuando la gloria se va, ¿puede Dios abandonar a su propio pueblo? Esta pregunta habría sido impensable para los israelitas. Creían que mientras el templo estuviera en pie, Dios estaría con ellos. El templo era la morada de Dios en la tierra. Su gloria llenaba el lugar santísimo. Pero Ezequiel ve algo que rompe esta suposición. Ve la gloria de Dios abandonando el templo. Y esta visión revela una verdad teológica devastadora y liberadora al mismo tiempo. Ezequiel es llevado en visión de nuevo a Jerusalén. Es el 6º año del exilio. El Espíritu lo toma por un mechón de su cabello y lo transporta entre la tierra y el cielo. Lo lleva a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira al norte. Allí está la gloria del Dios de Israel, como la visión que vio junto al río. Pero algo está terriblemente mal. Dios le dice a Ezequiel: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte. Ezequiel mira y ve un ídolo provocador a celos en la entrada de la puerta del altar. Dios dice: ¿Ves las grandes abominaciones que hace la casa de Israel aquí para alejarme de mi santuario? Pero verás abominaciones aún mayores. Ezequiel es llevado al atrio del templo. Ve un agujero en la pared. Dios le dice que cabe a través de él. Cuando lo hace, encuentra una entrada. Entra y ve algo horrible. Las paredes están cubiertas con imágenes de reptiles, animales detestables y todos los ídolos de la casa de Israel. 70 ancianos de Israel están parados ante ellos. Cada hombre tiene su incensario en su mano. Una nube de incienso se eleva. Están adorando a estas imágenes en secreto. Dios le dice a Ezequiel: Hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad, cada uno en sus cámaras de imágenes? Porque dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. ¡Qué ironía! Se quejan de que Dios los ha abandonado mientras activamente lo traicionan con idolatría. Luego Ezequiel es llevado a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor. Allí ve mujeres sentadas llorando por Tamuz. Tamuz era un dios mesopotámico de vegetación que supuestamente moría y resucitaba cada año. Su culto involucraba rituales de fertilidad. Y estas mujeres están realizando estos rituales en el templo de Yahvé. Pero la abominación final es la peor. Ezequiel es llevado al atrio interior del templo. Entre el pórtico y el altar ve aproximadamente 25 hombres. Sus espaldas están hacia el templo del Señor. Sus rostros están hacia el este. Están inclinándose hacia el este, adorando al sol. Estos son probablemente sacerdotes. Están en la ubicación más sagrada, el atrio donde solo los sacerdotes pueden entrar.
y están adorando al sol en lugar de al Dios que creó el sol. Dios le pregunta a Ezequiel: ¿Has visto esto, hijo de hombre? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Han llenado la tierra de violencia y continúan provocándome a ira. Por tanto, también actuaré con furor. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Entonces Ezequiel ve 6 hombres venir desde la dirección de la puerta superior que mira al norte. Cada uno tiene un arma de destrucción en su mano. Entre ellos hay un hombre vestido de lino, con un estuche de escriba en su cintura. Dios llama al hombre vestido de lino y le dice: pasa por la ciudad, por Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se hacen en ella. Luego Dios dice a los otros hombres: pasen por la ciudad tras él y maten. No dejen que su ojo perdone ni tengan misericordia. Maten totalmente a ancianos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Pero no toquen a ningún hombre sobre quien esté la marca. Comiencen en mi santuario. Entonces comenzaron con los ancianos que estaban delante del templo. Esta es una escena de juicio aterrador. El juicio comienza en la casa de Dios. Los ancianos que deberían estar guiando al pueblo en justicia son los primeros en caer. El santuario se contamina con cuerpos. Y a través de todo esto, Ezequiel observa con horror. Dale like si esta imagen del juicio te impacta profundamente. Pero lo más impactante aún está por venir. Ezequiel ve la gloria de Dios moviéndose. La gloria que habitaba entre los querubines sobre el arca en el lugar santísimo comienza a elevarse. Se mueve al umbral del templo. Luego la gloria llama al hombre vestido de lino y le dice que tome carbones encendidos de entre los querubines y los esparza sobre la ciudad. Esto representa el fuego de juicio que vendrá. La gloria continúa moviéndose. Sale del umbral y se detiene sobre los querubines. Los querubines levantan sus alas y se elevan de la tierra. Las ruedas se elevan con ellos. Se detienen en la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel está sobre ellos. Luego, los querubines se mueven nuevamente. Vuelan hacia la puerta oriental, y la gloria del Señor se eleva desde el centro de la ciudad y se para sobre el monte al este de la ciudad. Este es el monte de los olivos. La gloria está dejando el templo, está dejando la ciudad, está abandonando a su pueblo. Esta es una de las escenas más trágicas en toda la Escritura. La presencia de Dios que había habitado en el templo desde los días de Salomón ahora se va. No por capricho, no sin razón, sino porque el pueblo ha profanado tan completamente el lugar santo que ya no puede permanecer allí. La santidad de Dios no puede coexistir con la idolatría descarada. ¿Qué significa esto para Israel? Significa que están solos. El símbolo de la presencia de Dios se ha ido. El templo es solo un edificio ahora. Los rituales son solo acciones vacías. Dios se ha retirado. Y sin su presencia, no hay protección, no hay bendición, no hay esperanza. Pero hay algo más aquí. La gloria no desaparece inmediatamente. Se mueve en etapas. Del lugar santísimo al umbral, del umbral a la puerta oriental, de la puerta al monte de los olivos. Es como si Dios se demorara, como si estuviera dándole al pueblo cada oportunidad de arrepentirse y llamarlo de vuelta, pero no lo hacen, y finalmente, la gloria se va. Siglos después, Jesús estará de pie en el monte de los olivos, mirando Jerusalén. Llorará sobre la ciudad diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste?
La conexión es clara. Dios siempre ha querido estar con su pueblo, pero ellos deben elegir estar con Él. Comparte este mensaje con quienes necesitan entender la seriedad de alejarse de Dios. La salida de la gloria es una advertencia, pero también prepara el escenario para algo sorprendente, porque si la gloria puede salir, también puede regresar. Y las visiones posteriores de Ezequiel mostrarán exactamente eso, un retorno glorioso de la presencia de Dios. Pero antes de la restauración, debe venir la destrucción completa. Y antes de que pueda haber nueva vida, debe haber muerte. Y la visión más famosa de Ezequiel trata precisamente sobre eso, la muerte y la resurrección de una nación entera, simbolizada en un valle lleno de huesos secos. Capítulo 6. El Valle de los Huesos Secos. ¿Pueden vivir los huesos secos? Esta es la pregunta que Dios hace a Ezequiel en la visión más famosa e icónica de todo el libro. Es una imagen que ha capturado imaginaciones durante 2 milenios y medio. Un valle lleno de huesos, completamente secos, blanqueados por el sol, sin vida alguna. Y Dios pregunta si pueden vivir. La respuesta de Ezequiel es sabia. Oh Señor Dios, tú sabes. Y lo que sucede después es uno de los milagros más dramáticos en toda la Escritura. La visión viene en el año 14 después de la caída de Jerusalén. La ciudad ha sido destruida. El templo ha sido quemado. Los sobrevivientes están en el exilio. La esperanza está muerta. Israel como nación parece haber terminado. Los exiliados dicen, nuestros huesos están secos. Nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente cortados. Esto es desesperación total. En este contexto, la mano del Señor viene sobre Ezequiel. El Espíritu lo saca y lo pone en medio de un valle. El valle está lleno de huesos. Dios lo hace caminar alrededor de ellos por todos lados. Hay muchísimos huesos en el valle y están muy secos. Estos no son cuerpos recién muertos. Son esqueletos antiguos. No hay tejido, no hay humedad, solo huesos secos esparcidos por el suelo del valle. Entonces Dios pregunta, Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Es una pregunta imposible desde una perspectiva humana. Los huesos secos no pueden vivir. La muerte es final. Una vez que un cuerpo se ha descompuesto hasta huesos secos, no hay regreso. Pero Ezequiel no dice eso. Dice, Oh Señor Dios, tú sabes. Está dejando la respuesta en las manos de Dios, reconociendo que lo que es imposible para los humanos puede ser posible para Dios. Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel profetiza como se le ordena, y mientras profetiza, hay un ruido, un traqueteo. Los huesos comienzan a moverse, se juntan, hueso con hueso. Ezequiel mira y ve tendones apareciendo sobre ellos. Luego carne sube sobre los tendones. Finalmente, piel cubre la carne. Ahora hay cuerpos completos acostados en el valle, pero aún no hay aliento en ellos. Son cadáveres frescos en lugar de esqueletos secos, pero todavía no hay vida. Entonces Dios le dice a Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel profetiza al Espíritu, y el Espíritu entra en ellos. Viven, se ponen de pie sobre sus pies. Son un ejército grande en extremo.
Esta es una de las imágenes de resurrección más poderosas en el Antiguo Testamento. Pero no se trata de resurrección individual de los muertos. Se trata de la resurrección nacional de Israel. Dios explica: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos están secos, y nuestra esperanza ha perecido, y estamos completamente cortados. Dios le dice a Ezequiel que profetice y diga: Así dice el Señor Dios: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo hice. Esta es una promesa de restauración nacional. Israel será devuelto a su tierra. La nación que parecía muerta vivirá de nuevo, pero no será simplemente una restauración política, será una restauración espiritual. Dios pondrá su espíritu en ellos, les dará nueva vida desde adentro. La visión plantea preguntas teológicas profundas. Habla de resurrección física de los muertos. Algunos intérpretes judíos y cristianos han visto aquí una profecía de resurrección individual, pero el contexto claramente la hace una metáfora de restauración nacional. Sin embargo, la metáfora solo funciona si la idea de resurrección de los muertos es conceptualmente posible. No puedes usar una imposibilidad lógica como metáfora de otra cosa. Entonces la visión asume que la resurrección es posible y siembra semillas para el desarrollo posterior de la teología de resurrección en el judaísmo y el cristianismo. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, la resurrección de los muertos es una creencia central, y Jesús mismo citará conceptos del libro de Ezequiel al hablar sobre nueva vida espiritual. Suscríbete para explorar más conexiones entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Hay otro elemento crítico en esta visión: el papel de la profecía. Ezequiel debe profetizar sobre los huesos para que vivan. Debe profetizar al Espíritu para que entre en ellos. La palabra profética es el medio a través del cual Dios realiza el milagro. Esto nos enseña sobre el poder de declarar la palabra de Dios. No es que las palabras de Ezequiel tengan poder mágico, es que está hablando la palabra de Dios en obediencia. Y Dios cumple lo que ha prometido a través de la voz de su profeta. Esta es la naturaleza de la profecía verdadera. No es invención humana. Es la palabra de Dios dada a través de instrumentos humanos. La visión también habla al poder de la esperanza. Los exiliados han perdido toda esperanza. Se ven a sí mismos como muertos. Pero Dios dice que no están muertos, están dormidos, y Él puede despertarlos. Su situación no es el final, es un punto de transición entre juicio y restauración. La muerte no es la palabra final. Dios tiene planes para un futuro. Comenta que representa para ti la imagen de huesos secos cobrando vida. Esta visión se ha convertido en un símbolo poderoso de renovación en muchas tradiciones. Ha inspirado espirituales afroamericanos como Them Dry Bones. Ha sido pintada, esculpida y dramatizada innumerables veces. Habla a la experiencia humana universal de desesperanza y el anhelo de renovación. Pero debemos recordar el contexto específico. Esta es una palabra a Israel en el exilio. Es una promesa de que su historia nacional no ha terminado. Dios los traerá de vuelta a su tierra. Restaurará su identidad como pueblo. Y lo más importante, renovará su relación con ellos, poniendo su espíritu dentro de ellos. Y aunque esta promesa específica es para Israel, el principio resuena más ampliamente. Dios está en el negocio de traer vida de la muerte, esperanza de la desesperación, futuro de las cenizas del pasado,
Y este mismo Dios que puede hacer vivir los huesos secos, también tiene planes para las naciones que rodean a Israel. Y esos planes están a punto de revelarse en profecías que sacudirán imperios. Capítulo 7. Profecías contra las naciones. ¿Por qué Dios juzga a las naciones que no conocen su ley? Esta es una pregunta que muchos creyentes modernos hacen. Israel tiene el pacto con Dios, conoce sus mandamientos, tiene responsabilidad de obedecerlos. Pero ¿qué hay de Tiro, Sidón, Egipto, Edom y otras naciones? ¿Por qué son juzgadas? Las profecías de Ezequiel contra las naciones revelan algo crucial sobre el carácter de Dios. Él no es solo el Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra, y todas las naciones son responsables ante Él. Ezequiel dedica varios capítulos a profecías contra naciones extranjeras. Estas no son digresiones casuales, son parte integral de su mensaje teológico. Demuestran que el Dios de Israel es soberano sobre todos los pueblos. Ninguna nación está fuera de su jurisdicción. Ningún imperio es demasiado poderoso para su juicio. Y las razones del juicio revelan los valores morales que Dios espera incluso de quienes no tienen su ley revelada. Primero viene la profecía contra Amón. Los amonitas son parientes de Israel, descendientes de Lot, pero se han regocijado de la caída de Jerusalén. Han dicho, ajá, contra el santuario de Dios cuando fue profanado. Han celebrado la destrucción del pueblo de Dios. Por esto, Dios dice que serán conquistados por pueblos del este. Su tierra será entregada como posesión. Ya no serán recordados entre las naciones. Luego viene Moab, otro descendiente de Lot. Moab ha dicho, mira, la casa de Judá es como todas las demás naciones. Han negado la singularidad del pueblo de Dios. Han tratado a Israel como a cualquier otra nación derrotada. Por esto, Dios abrirá el flanco de Moab y entregará la tierra a conquistadores. Moab también dejará de existir como nación distinta. Edom es juzgado más severamente. Edom son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Deberían tener parentesco con Israel. Pero cuando Jerusalén cayó, Edom se vengó violentamente contra Judá. Probablemente ayudaron a los babilonios, cortaron rutas de escape, entregaron refugiados. Por esto, Dios dice que extenderá su mano contra Edom, lo convertirá en desolación, y usará al mismo Israel como instrumento de venganza. Los filisteos también son juzgados. Han actuado por venganza con desprecio en sus corazones. Han tratado de destruir a Judá por enemistad antigua. Dios dice que cortará a los filisteos. Los quereteos serán destruidos. El remanente de la costa del mar perecerá. Pero las profecías más largas y detalladas son contra Tiro y Egipto. Estas eran las superpotencias de la región. Tiro era una ciudad comercial fenicia de enorme riqueza. Egipto era una civilización antigua con historia milenaria. Ambas se consideraban invencibles. Pero Ezequiel profetiza su caída en detalles asombrosos. Tiro se ha regocijado de la caída de Jerusalén. Han dicho, ajá, la puerta de los pueblos está rota. Su comercio vendrá a nosotros. Ahora prosperaremos. Ven la destrucción de Jerusalén como oportunidad económica. Esta es la avaricia pura celebrando la tragedia ajena. Dios responde con una profecía extensa. Dice que muchas naciones vendrán contra Tiro como el mar trae sus olas. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vendrá con caballos, carros y un gran ejército. Derribará los muros de Tiro, destruirá sus torres, barrerá su polvo y la dejará como una roca desnuda. Se convertirá en lugar para tender redes en medio del mar. La profecía describe la riqueza de Tiro en detalle.
era centro de comercio internacional. Tarsis comerciaba con ellos en plata, hierro, estaño y plomo. Grecia, Tubal y Mesec comerciaban esclavos y utensilios de bronce. Togarmá comerciaba caballos. Dedán comerciaba mantas para monturas. Arabia y Cedará comerciaban corderos, carneros y cabras. Sabá y Rahama comerciaban especias, piedras preciosas y oro. Tiro era como un barco hermoso y perfecto, pero este barco se hundirá. Los marineros gritarán amargamente, los pilotos descenderán de sus barcos, los comerciantes silbarán de horror. Tiro se convertirá en terror, dejará de existir para siempre. Esta profecía se cumplió en etapas. Nabucodonosor asedió Tiro durante 13 años. Finalmente tomó la ciudad continental, pero la ciudad insular resistió. Siglos después, Alejandro Magno construyó un terraplén desde el continente hasta la isla y finalmente conquistó Tiro en 332 a.C. La ciudad nunca recuperó su antigua gloria. Hoy es una pequeña ciudad en el Líbano, recordada principalmente por su pasado antiguo. Dale like si la precisión de estas profecías antiguas te asombra. Las profecías contra Egipto son aún más extensas. Egipto había sido refugio y aliado de Judá en diferentes momentos, pero también había sido opresor. Y cuando Jerusalén cayó, Egipto no ayudó efectivamente. Ezequiel profetiza que Nabucodonosor conquistará también Egipto. La tierra será desolada, el Nilo se secará, los ídolos serán destruidos. Una profecía particular describe a Faraón como un gran dragón acostado en medio de sus ríos diciendo: «Mi Nilo es mío, yo lo hice para mí mismo». Dios dice que pondrá garfios en las mandíbulas de este dragón y lo sacará de sus ríos. Será arrojado al desierto. Su carne será dada a las bestias. Esta es una imagen de humillación total para el orgulloso gobernante de Egipto. Ezequiel también profetiza sobre la caída de otros aliados de Egipto: Etiopía, Put, Lud y Arabia. Todos caerán con Egipto por la espada. La tierra será desolada, sus ciudades quedarán en ruinas, y sabrán que el Señor es Dios cuando ponga fuego en Egipto y todos sus ayudadores sean destruidos. Hay una lamentación fascinante sobre Faraón, comparándolo con un león entre las naciones y un dragón en los mares. Pero Dios dice que extenderá su red sobre él. Será capturado en su trampa. Será arrojado a campo abierto. Las aves y las bestias se alimentarán de su carne. Su sangre regará la tierra. Y cuando sea extinguido, Dios cubrirá los cielos y oscurecerá las estrellas. El sol será cubierto con nube. La luna no dará su luz. Estas imágenes cósmicas muestran que la caída de imperios tiene significado cósmico. No son simplemente eventos políticos. Son momentos en que el orden del mundo se reajusta bajo el gobierno soberano de Dios. Y todos estos juicios tienen un propósito común. Se repite una y otra vez, y sabrán que yo soy el Señor. Este es el objetivo final, no solo castigo, sino revelación. Dios está revelándose a todas las naciones como el único Dios verdadero, el Dios que no está limitado a una tierra o un pueblo, el Dios ante quien todos son responsables, el Dios que ve el orgullo, la avaricia, la violencia, la opresión y responde con justicia. Comparte este video con quienes necesitan entender que Dios es juez de toda la tierra. Estas profecías contra las naciones preparan el escenario para el retorno de Israel. Antes de que pueda haber restauración, debe quedar claro que ninguna nación puede salvar a Israel. Solo Dios puede hacerlo. Y cuando Israel vuelva a su tierra, no será porque algún imperio humano lo permita por bondad. Será porque el Dios soberano ha decidido restaurar a su pueblo.
Y esa restauración está a punto de comenzar con la noticia más temida. Jerusalén ha caído. Capítulo 8. La caída de Jerusalén. ¿Cómo se siente cuando una profecía terrible finalmente se cumple? Durante años, Ezequiel ha advertido que Jerusalén caerá. Los exiliados no han querido creerlo. Se han aferrado a profetas falsos que prometen retorno rápido. Pero en el año 12 del exilio, llega un fugitivo. Ha escapado de Jerusalén. Trae noticias. La ciudad ha caído. Y en ese momento, todo cambia para Ezequiel y para su mensaje profético. El día antes de que llegue el fugitivo, la mano del Señor viene sobre Ezequiel por la tarde. Dios abre su boca. Desde su llamado profético, Ezequiel ha experimentado periodos de mudez. No podía hablar excepto cuando Dios le daba un mensaje. Esta era una señal física de que solo habla la palabra de Dios, no sus propias opiniones. Pero ahora su mudez terminará permanentemente. Por la mañana, el fugitivo llega. Dice: la ciudad ha sido capturada. Jerusalén ha caído ante los babilonios. El templo ha sido quemado. Las murallas han sido derribadas. La gente ha sido masacrada o llevada al exilio. Todo lo que Ezequiel profetizó ha sucedido exactamente como dijo. Este es un momento de validación terrible. Ezequiel ha sido reivindicado como profeta verdadero. Pero la reivindicación viene a un costo horrible. Su pueblo ha sufrido devastación. La ciudad santa está en ruinas. El templo de Salomón, que había estado en pie por más de 400 años, se ha ido. Esta no es una victoria, es una tragedia confirmada. Los exiliados ahora deben enfrentar la realidad. Los profetas falsos estaban equivocados. Ezequiel tenía razón. El juicio que él predijo ha venido. No hay escapatoria. No hay negación. La evidencia está ante ellos en la persona del fugitivo, con noticias de destrucción. ¿Cómo responde la gente? Algunos probablemente están aplastados por la desesperación. Otros quizás finalmente están listos para escuchar lo que Ezequiel ha estado diciendo todo este tiempo. Y algunos todavía buscan escapatorias, formas de evitar la implicación total de lo que ha sucedido. Ezequiel recibe una nueva palabra del Señor sobre los que permanecen en la tierra de Israel. Algunos sobrevivientes se han quedado entre las ruinas. Se están diciendo a sí mismos: Abraham era uno solo y poseyó la tierra, pero nosotros somos muchos. Ciertamente la tierra nos ha sido dada como posesión. Están argumentando que como son sobrevivientes, son los elegidos que heredarán la tierra. Pero Dios les da una respuesta diferente a través de Ezequiel. Coméis carne con sangre, levantáis vuestros ojos a vuestros ídolos, derramáis sangre, ¿y habéis de poseer la tierra? Confiáis en vuestra espada, cometéis abominaciones, cada uno contamina a la mujer de su prójimo, ¿y habéis de poseer la tierra? Dios dice que los que están en las ruinas caerán por la espada. Los que están en campo abierto serán dados a las bestias. Los que están en fortalezas y cuevas morirán de pestilencia. La tierra será completamente desolada. Su orgullosa fuerza cesará. Los montes de Israel estarán tan desolados que nadie pasará por ellos. Este es el final completo de la era anterior. El templo se ha ido. La ciudad se ha ido. Y pronto incluso los últimos sobrevivientes en la tierra se habrán ido. Todo el sistema antiguo debe ser completamente limpiado antes de que pueda comenzar algo nuevo. Pero aquí está lo fascinante. Justo cuando todo parece más oscuro, el mensaje de Ezequiel comienza a cambiar. Hasta ahora, casi todo ha sido juicio, advertencia, destrucción. Pero con la caída de Jerusalén, un cambio ocurre. El juicio predicho ha llegado. La advertencia se ha cumplido. Ahora puede comenzar un nuevo tipo de mensaje.
Un mensaje de restauración. Ezequiel comienza a hablar sobre el futuro. Dice que Dios se ha convertido en pequeño santuario para los exiliados en las tierras donde han ido. Aunque el templo físico está destruido, Dios mismo es santuario. Su presencia no depende de un edificio. Puede estar con su pueblo donde sea que estén. Suscríbete para descubrir cómo la historia se transforma de juicio a esperanza. Y Dios promete: los recogeré de los pueblos, los reuniré de las tierras donde han sido esparcidos. Les daré la tierra de Israel. Volverán allí. Quitarán todas sus cosas detestables y abominaciones de ella. Y les daré un solo corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Esta es una promesa revolucionaria. No es simplemente restauración política, es transformación espiritual. Dios no solo los traerá de vuelta a la tierra, les dará corazones nuevos, los cambiará desde adentro. Esto es lo que faltaba antes. Israel tenía la ley externamente, pero sus corazones eran duros, no podían obedecer consistentemente. Pero Dios promete cambiar sus corazones mismos. Esta promesa se hace eco en otros profetas. Jeremías profetiza sobre un nuevo pacto en el cual Dios escribirá su ley en los corazones del pueblo. Joel profetiza que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Estas profecías convergen en una visión de transformación interna radical que hace posible la obediencia verdadera. La caída de Jerusalén marca un punto de inflexión. Antes de esto, la esperanza del pueblo estaba en instituciones externas: el templo, la ciudad, el reino davídico. Pero todas estas han fallado o han sido destruidas. Ahora la esperanza debe estar en algo diferente, en la intervención directa de Dios, en un acto de renovación que solo Él puede realizar. Hay también un cambio en cómo la gente responde a Ezequiel. Vienen a escucharlo, se sientan ante él, escuchan sus palabras, pero Dios le dice a Ezequiel: para ellos eres como un cantante de canciones de amor con hermosa voz que toca bien un instrumento. Escuchan tus palabras pero no las hacen. Su boca muestra mucho amor, pero su corazón va tras su ganancia. Esta es una advertencia sobre escuchar superficial. La gente está interesada en Ezequiel ahora que sus profecías se han cumplido. Lo encuentran entretenido o fascinante, pero no están genuinamente comprometidos con obedecer lo que él dice. Son oyentes, pero no hacedores. Comenta si alguna vez has sido culpable de escuchar verdad sin actuar sobre ella. Este es un desafío perenne. Es fácil consumir contenido religioso sin permitir que transforme realmente nuestras vidas. Podemos sentir emociones sin hacer cambios. Podemos estar de acuerdo intelectualmente sin obedecer prácticamente. Ezequiel advierte que cuando vengan las cosas que profetiza, y ciertamente vendrán, entonces sabrán que un profeta ha estado entre ellos. La prueba del verdadero ministerio profético es el cumplimiento. Y el cumplimiento lleva a responsabilidad. Una vez que sabes que alguien habla verdad de Dios, ya no puedes ignorarlo casualmente. La caída de Jerusalén valida el mensaje de Ezequiel, pero también intensifica la responsabilidad de escuchar lo que dice después. Y lo que dice después es aún más extraordinario que lo que dijo antes, porque ahora hablará de corazones nuevos, espíritus nuevos, un templo nuevo y un futuro que parecía completamente imposible. Y todo comienza con una promesa que cambiará para siempre cómo el pueblo de Dios entiende su relación con Él.